Aló, no oigo. Saludo, profesor Loistan de Caracas. Ok, Loistan, dime entonces, pues, para que todo Creo que debe estar alrededor de unos 150 milivoltios. Milivoltios. Muy bien. Milivoltios. Ok, bueno, los demás compañeros escucharon. Ahora, tratemos de imaginar eso. Fíjate, cuando la señal llega a la antena de tu celular, que se transforma, es una señal de radiofrecuencia, pero para que sea procesada dentro del celular, es llevada a niveles de voltaje y de corriente para poderla procesar en los circuitos electrónicos, que es lo que nosotros sabemos. Y fíjate, acaba de decir Loistan que esa señal, bueno, pero eso creo, está bien, es una aproximación, porque eso también va a depender de otros factores. Pero fíjate lo que él acaba de decir. Profe, en el orden de los 150 milivoltios. Bueno, 150 milivoltios, estamos hablando que es 0.15 voltios. 0.15 voltios. Fíjate que es una señal bastante pequeña. Bastante pequeña. Quiero que se la imaginen. Usted ponen a funcionar sus circuitos electrónicos, los que ya han montado algunos elementos con microcontroladores y han hecho algunos proyectos, ¿verdad? En electrónica digital y todas estas cosas. Ustedes trabajan con 5 voltios y tienen que determinar la potencia para que puedan cubrir pues, las compuertas, TTL, los controladores, los relés. Los relés, si los ponen a funcionar, son con 12 voltios mínimos. Algunos, en las aplicaciones de la industria, estamos hablando de 24 voltios. Pero la señal, lo están diciendo, no, pero profe, cuando la señal llega al celular, en la antena, eso se transforma en una señal de 0.15 voltios. 0.15 voltios. Bueno, se la están imaginando, ¿no? 0.15 voltios. Entonces, una señal bastante pequeña. Ahora, ¿qué tal que si yo les digo que no? Todavía es más pequeña. Estamos hablando de señales que están entre pocos milivoltios y algunos cientos de microvoltios. O sea, imagínate, señales de 700 microvoltios. Entonces ahora estamos hablando de señales, ¿verdad? Que están por el orden de los 10 a la menos 6 voltios. Son señales muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, si usted puede imaginar conmigo este asunto, decir, oye, o sea, yo estoy trabajando con señales, ok, vamos a tomar ese dato de Loistan, oye, 0.15 voltios. Entonces usted lo que tiene que preguntarse es esto, bueno, pero si yo esa señal la transformo, entiendes, en una señal digital y la voy a procesar digitalmente, oye, caramba, ¿y cómo voy a hacer yo? Porque según mi lógica TTL, un 0 es hasta los 1.6 voltios, de 0 a 1.6 voltios, y un 1 es de 2.5 a 5 voltios. Y estoy recibiendo una señal de 0.15 voltios. Oye, caramba, entonces, como, claro, lógicamente, lo que asalta a tu mente, ¿verdad? Es que tú tienes que amplificar esa señal. Tienes que llevar esa señal de 0.15 voltios a niveles que después tú los puedas diferenciar entre esos ceros y unos. Así que tienes que hacer un amplificador. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero ¿cuál es el problema, apreciados estudiantes? Que cuando ustedes, creo que ya habrán visto algunos de los materiales que les colgué allí, ¿no? De lo que habla el ruido. El ruido, dicen que las fuentes de ruido, ¿cuáles son? Entonces te dicen, fuentes de ruido, las que vienen del espacio profundo, de las radiaciones electromagnéticas generadas por estrellas que están a millones de años de luz, por explosiones cósmicas que han ocurrido hace millones de años de luz. Las radiaciones que causan ruido de parte del Sol, ¿okay? Que cuando la atmósfera se ioniza, también causa interferencia. Entonces, cuando usted viene y dice, pero, oye, pero, ¿qué me va a estar afectando una señal que está a millones de años luz de aquí, llegando aquí a mi celular? ¿Qué me va a afectar? Oye, mira, cuando tú tienes 700 microvoltios, que es la señal de información que te está llegando a la antena de tu celular, y resulta que en ese margen de voltaje, ¿verdad? Tienes las interferencias de lo que causan las oleadas que vienen del sol. Entonces tú dices, ah, cónchale, ahí es donde está el problema. Cuando el sol amanece aquí en la Tierra y una parte de la Tierra se ilumina, resulta que la atmósfera toda se ioniza. Y él dice, bueno, pero es que la ionización esa, digamos, no es tan importante. Si lo llevo a señales, estamos hablando de señales de nanovoltios, ¿ok? Miles de nanovoltios. Sí, pero resulta que en ese orden de magnitud es que tú estás procesando la señal en tu celular.
¿Estamos oyendo esto? ¿Estamos entendiéndolo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces, Sí, si me estás profesor. captando la idea, entonces ya te estoy ubicando y ya tú estás conmigo de la mano en el asunto. Cónchale, claro. Por eso es que es importante analizar el ruido. Tengo que analizar el ruido, ¿verdad? Porque los órdenes de magnitud del ruido son muy pequeños, pues, pero resulta que en esos órdenes de magnitud es que se manejan las señales que yo estoy recibiendo. Ese es el problema del ruido. Entonces, bueno, hay un foro que les dejé ahí en el aula para que ustedes, en función de algunos enlaces que yo les dejé ahí, y de paso, bueno, que investiguen un poquito, claro, en la medida del tiempo. Yo sé que ahorita están abarrotados con su materia, pero bueno, tienen que organizarse, ¿no? Bueno, buscar, pues, tipos de ruidos que hay, etcétera, y que ustedes, por lo menos algunos que les ha llamado la atención, pues. Oye, lo expresan ahí, profesor, a mí me llamó la atención este ruido, oye, ni me imaginaba que esto podía producir ruido y tal, y qué sé yo, y más o menos los órdenes de magnitud son estos, etcétera, y lo establecen ahí. Ahora, pero hay un tipo de ruido que es muy importante, muy importante. Aparte de todo esto que que les he tocado por encima, ¿verdad? Y que ustedes van a escuchar mejor en los videos, el ruido atmosférico, el ruido de campo profundo, el ruido de la ionización de la atmósfera, el ruido que causan los rayos también, cuando caen, también causan un ruido. Imagínense que también, por lo menos cuando estamos llevando a cabo detectar pues situaciones, por ejemplo, tú estás dentro de una empresa, dentro de una industria, cada vez que cierra o abre un relé, eso te produce un ruido. Cada vez que arranca un motor eléctrico, eso te produce un ruido. ¿Ok? Entonces, cada vez que arranca el motor de la nevera de tu casa, eso produce ruido, interferencia eléctrica. Ok, bueno, todos esos ruidos se estudian, se analizan, hay sus formas de protegerse, ¿verdad? Pero hay un ruido que es sumamente importante, que es el ruido que per se tienen todos los conductores. Todos los conductores generan un ruido. Ese ruido se llama ruido térmico. Disculpen que no les estoy poniendo una imagen, estoy tratando de, pero resulta que tuve un problema de computadora aquí, y bueno, yo no, vamos a seguir, yo no voy a parar la clase porque se me perdió aquí, no sé qué pasó con la lámina. Pero estoy tratando de dibujar la cosa en sus mentes. ¿Sí me están captando la cosa de lo que estoy hablando? Sí. Okay. Profesor, sí. Bueno, entonces mira, entonces Sí, profe. hay un ruido muy importante que Profe. nosotros debemos entender, que es el ruido térmico, porque es el ruido que per se tienen todos los conductores. Oye, profesor, todos los conductores tienen ruido. Claro, todos tienen ruido. Entonces usted me puede decir inteligentemente, oye, profe, si usted tiene una lámina de hierro ahí, en la sala de su casa, no sé, es la base de una lámpara, una lámpara de pedestal, y resulta que tiene una lámina de hierro, conductora. Entonces, profe, pero si eso no está alimentado en ninguna tensión, ¿cómo va a generar ruido? Porque, profesor, yo entiendo que el ruido, ¿qué es? Es en algún momento alguna corriente que está circulando. Cuando circula la corriente, ¿verdad? Ya nosotros sabemos por nuestros estudios de teoría electromagnética que cuando circula una corriente, ¿verdad? Se genera algún tipo de radiación, de alguna forma. No es controlada, pero existe esa radiación. Entonces yo le digo, oye, qué interesante, muy inteligente lo que usted está diciendo, wow, me parece que tienes una buena base. Usted dice, no, claro, profe, yo estudié teoría electromagnética y vi los experimentos de Michael Faraday, que el hombre agarró y, ¿me entiende? Puso una brújula al lado de un conductor, ¿verdad? Repitió el experimento que hizo Oster, el famoso que cuando pasa una corriente se orienta la aguja de la brújula, pero entonces Michael Faraday, oye, descubrió que si tú ponías a variar la corriente, se generaban esos campos magnéticos y todas esas cosas, sin que hubiera una conexión entre ellos. Todo era un principio de inducción. Y profesor, bueno, ahí está, para que una corriente te pueda generar interferencia en otro elemento eléctrico, tiene que estar variando una corriente. Entonces, bueno, profesor, ¿cómo va a ser posible que en la base metálica de una lámpara de pedestal va a generarse una corriente si no hay ningún tipo de alimentación? ¿Ok? ¿Me están siguiendo, no? ¿Aló? Sí, sí. Sí, Ok. profe.
Entonces, Sí, entonces sí, profe. yo tengo que entonces venir a explicarles esto, ¿verdad? Que es el fundamento de lo que es el ruido térmico. Entonces digo, no, mira, lo que está pasando, vamos a poner aquí, Miguel Surja. Está por ahí, Miguel, ¿no? Bueno, Sí, aquí estoy. ok, mira, lo que está pasando, Miguel, muy interesante tu intervención, cónchale, bastante bueno, tu conocimiento de teoría electromagnética, está bien. Pero lo que tú tienes que acordarte, ¿verdad? Es que para que exista una corriente eléctrica, que es la que al circular va a generar una interferencia electromagnética, ¿verdad? Para que exista esa corriente eléctrica, tiene que haber un campo eléctrico. Claro, profesor. Ah, bueno, está bien. Pero para que exista un campo eléctrico, lo que tiene que haber es acumulación excesiva de una carga, ¿verdad? En un cierto espacio físico, ¿verdad? Con relación a otro espacio físico donde hay menos carga acumulada. O sea, si usted tiene hacia un lado de un espacio físico conductor mayor densidad de carga electrónica, o sea, mayor cantidad de electrones comparado con otro lugar de ese espacio conductor, ¿verdad? Donde hay menos electrones, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Apareció un campo eléctrico. Apareció un campo eléctrico. Y entonces, donde hay más electrones, va a empezar a fluir electrones hacia donde hay menos electrones. Claro, profesor, eso es lo que se llama la corriente por difusión. Exactamente. Hay un campo eléctrico y se produce una corriente por difusión. Quiero dejarles bien las ideas porque no, la cosa es que entendamos el asunto. Entonces usted dice, ah, ahora entendí por qué la base metálica de una lámpara me puede ocasionar entonces el ruido, porque ahí hay una cantidad de electrones, ¿verdad? Distribuidos en esa placa metálica, ¿verdad? Pero no es de forma uniforme. Puede ser que hacia una esquina de la placa, en un momento dado, haya más concentración de electrones que hacia la otra esquina de la misma placa. Pero si nos metemos hacia 1 cm², ahí también hay diferencias en cuanto a cómo están distribuidos los electrones. Entonces, si pudiéramos ver esa placa, digamos, con visión, no sé, electrónica, o sea, que pudiéramos ver qué es lo que está pasando ahí, nosotros nunca veríamos que todos los electrones están fijos, están ahí estáticos, ellos no se mueven, están ahí suspendidos dentro de la placa. No, señor. Ellos se están moviendo todo el tiempo, aunque no hay un campo eléctrico de alimentación que usted le está poniendo por un lado un positivo, una fuente, y por otro lado el negativo. Ellos en sí se agrupan, se desagrupan, se concentran, se desconcentran. Y en ese momento, cuando se concentran, empieza a ser un punto de campo eléctrico, ¿verdad? O de potencial respecto a otro punto. Entonces se genera y se dispara un electrón. Y así va, el electrón corre, sube y baja, baja y sube, está en ese asunto. Está moviéndose continuamente. Entonces, esas corrientes que se están produciendo en la placa, ¿verdad? Son fuentes de ruido. Son fuentes de ruido. Un científico de la electrónica, la telefónica Bell, cuando estaban comenzando todos estos estudios, que se llama John, bueno, se llamó John de la Bell, que ese hombre llegó a cuantificar, porque ¿qué es lo que ocurre? Dice, bueno, cuando tú tienes por tus estudios de circuitos 1 y circuitos 2, tú sabes que cuando tú tienes una corriente eléctrica circulando, ¿verdad? A través de elementos que disipan energía, ¿verdad? O sea, en un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces se produce el efecto Joule. Se produce el efecto Joule. O sea, corriente circulando a través de elementos, y si son elementos resistivos, ¿verdad? Producen el efecto Joule, o sea, los calientan. En otras palabras, asociado a cualquier corriente, hay una potencia. Hay una potencia eléctrica. Entonces, ¿qué hizo John de la Telefónica Bell? Él llegó a cuantificar cuánto era la potencia que generaban todas esas corrientes que aparecían y desaparecían dentro de un conductor. Él llegó a cuantificar esa potencia. Es lo que se llama hoy la potencia de ruido. La potencia de ruido. ¿Me están oyendo? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Bueno, entonces todos deben tener un lápiz y un papel, ¿no? Disculpen acá, pero es que si me pongo aquí a hacer ahorita una lámina, no vamos a salir, y yo quiero transmitir la idea básica. Si todos tienen lápiz y papel, escriban ahí, escriban N mayúscula. Esa N, o la pueden poner en minúscula, pues esa N es ruido, potencia de ruido. N igual acá,
por T de mayúscula por ancho de banda. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia eléctrica que genera esas pequeñas corrientes eléctricas que se mueven dentro de un conductor. Potencia del ruido, N, es igual a K. K es un factor físico, es la constante de Wolfram. John de Label asoció esa constante de Wolfram al movimiento que ocurría de los electrones dentro de un conductor, esa constante de Wolfram, ¿verdad? Que vale 1.38 por 10 a la menos 23. Okay, vatios sobre Hertz por grados Kelvin. Okay, esas son las unidades. Bueno, entonces 1.38, constante de Wolfram, por la T mayúscula es la temperatura a la que está el conductor. Por efectos de estudios científicos y lo que se están tratando y los órdenes de magnitud de las temperaturas, ¿verdad? Esa temperatura viene expresada en grados Kelvin, ¿verdad? Y el ancho de banda, ¿verdad? Es el ancho, las frecuencias que participan o a las que está sometida ese conductor. ¿Ok? Vamos bien, ¿no? Bueno, si yo te digo a ti, mira, tengo una fuente de 5 voltios y me está alimentando una resistencia, digamos, de 1 ohmio. Me está alimentando una resistencia de 1 ohmio. 5 voltios alimentando una resistencia de 1 ohmio. Entonces te pregunto, a ver, que alguien me lo responda rápidamente, ¿cuánta corriente está pasando por la resistencia? Pregunto. Profe, disculpe, ¿era N igual a K por P por ancho de banda? Sí, exactamente. Ah, ok. Bueno, tenlo ahí anotado. Ahora, ya voy para allá que ahora te lo voy a comparar con algo. Tengo una fuente de 5 voltios y hice un circuitico para alguna cosa. Entonces yo voy a calentar algo con una resistencia de 1 ohmio. Y esa fuente de 5 voltios la tengo alimentando una resistencia de 1 ohmio. Pregunto, ¿cuánta corriente está pasando por la resistencia? 5 amperios. 5 amperios. Muy bien. ¿Quién eres tú? Ah, Teresa Llanes. Bueno, Teresa. Bueno, muy bien. Está bien, chévere. Está bien, sabe la ley de Ohm, está perfecto, conoce su ley para arriba y para abajo, está bien. Ahora te pregunto, muy bien, Teresa. Ok, ¿qué potencia produce esa corriente en esa resistencia? Porque es corriente eléctrica, pasando por una resistencia. Eso está asociado, entonces... 25. 25, claro, Ok. porque es voltaje por corriente, 5 por 5, 25 vatios, ¿verdad que sí? Bueno, entonces ahora... Sí. Volvemos a lo que acabamos de decir. Cónchale, profesor, usted dice que ese John de la telefonía Bell encontró la forma, descubrió la forma y cuantificó la forma de cuánto valía la potencia que producían todas esas corrienticas, ¿verdad? Dentro del conductor, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura, la constante de Wolfram y el ancho de banda. Entonces digo, sí, exactamente, ahí está. El resultado de esa N que yo les di ahorita, ¿verdad? Es en vatios. Ese es el resultado del cálculo que dejó John de la empresa. Entonces, ¿vamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, okay. Bueno, Sí, si me están profesor. siguiendo eso, Sí, profe. están entendiendo algo que son años para que algunas personas entiendan este asunto. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Usted dice, cónchale, qué inteligente este hombre John. Bueno, tenía que ser de ahí arriba, del norte, ¿verdad? Bueno, un científico investigó la cosa. Por eso, por algo hay tantos premios Nobel allá. Entonces, fíjate. Ya me está diciendo aquí algo. Ajá, entonces ya va, para recuperar aquí. Ok, entonces, él viene y logra cuantificar y logra expresar una forma. Entonces, lo primero que dice, bueno, porque también a él le dijeron, pero bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo, no hay ninguna fuente allí? ¿Cómo va a haber una potencia si no hay una fuente? Entonces, no, señor, ahí hay electrones moviéndose de un lado a otro de una forma. El promedio de esos movimientos es cero, porque lógicamente tú no puedes decir que ahí hay corriente circulando por ningún circuito, pero ahí hay movimiento de electrones. Y si hay movimiento de electrones, ahí hay una potencia. Y esa potencia, entonces, ¿depende de qué? Es de la temperatura a la que esté el conductor. Lógicamente, si aumenta la temperatura, hay más vibración en los electrones, por lo tanto, hay más movimiento en los electrones de un lado a otro, dependiendo de la
de las concentraciones que aparecen y desaparecen, ¿verdad? Y esa temperatura, si aumenta la temperatura, entonces aumenta la potencia del ruido eléctrico. Si disminuye la temperatura, disminuye la temperatura del ruido eléctrico. ¿Ok? Entonces, ok, eso está asociado a qué? Bueno, lo que es un parámetro que determina el nivel de movimiento de las cargas de vibración, que es la constante de Boltzmann. Eso sí es una constante, ¿verdad? La temperatura, pues va a depender, si hay más temperatura, va a haber más potencia de ruido, si hay menos temperatura, va a haber menos potencia de ruido, y el otro es el ancho de banda. El ancho de banda donde van a estar, ahora sí, sometido ese conductor a unos campos externos que lo van a poner en movimiento, pero ya ellos per se, ellos están ya generando ruido. Entonces, si ya tenemos ese factor, entonces nosotros decimos, oye, entonces este ruido es muy importante. Claro, porque si usted tiene una computadora electrónica, por cada uno de los circuitos que están pasando por ahí, por fuera, en la placa del circuito, ¿verdad? Ahí hay ruido eléctrico. Pero si usted se mete entre el microprocesador, allí que eso está a nivel microscópico, ahí hay ruido eléctrico porque hay conductores, también hay ruido eléctrico. Entonces, si usted se va, oye, a cualquier parte donde hay un circuito electrónico, hay ruido eléctrico. Voy a tratar de, vamos a ver si me comparte aquí la pantalla, un momentico. Vamos a ver acá. Entonces, ¿ven eso? ¿Ven lo que puse allí? Sí, profesor, se ve. Tengo una Bueno, pregunta, profesor. Sí, sí se ve. Ok, entonces, bueno, como ustedes ven ahí un sistema, lo estoy tratando de... Ay, bueno, ven aquí, porque entonces ya hasta me está diciendo que me estoy quedando sin tiempo. Pero me explico, aquí hay una antena, ¿ven? Es el receptor, esta antena que está grande, pero podría ser la antena de su celular, ¿ok? De la antena, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, ok. De la antena, él va a llegar al amplificador del equipo. Del amplificador del equipo, vamos a ir a un demulador. Es un pequeño sistema que estoy representando aquí. Del demulador, vamos a ir al amplificador de audio. Algo muy general, pero es lo que quiero decirle. Todos esos son circuitos electrónicos. O sea, ya hay toda una tecnología explicada. Y de circuito finalmente a la corneta. Y de la corneta, pues bueno, esto que está aquí es una especie de oreja. ¿Ok? Entonces, fíjese. Espera la pregunta, ya te la voy a dar chance. Entonces, fíjate. Cuando nosotros vamos a ir al sistema de comunicación que está aquí en la recepción, aquí tenemos una antena. Cuando a ti te dan los datos de la antena, que usted puso su antena, vamos a poner que sea la del celular, eso para los que diseñan, ellos tienen esa antena, le tiene que dar, el fabricante de la antena le tiene que dar un parámetro importante. Para el de la antena del satélite, para hacer su decodificador para televisión por vía satelital, esa antena le va a dar un parámetro importante. Tiene que especificarse para que usted como diseñador pueda tomarlo en cuenta. ¿Sabe cómo se llama ese parámetro? Uno de los parámetros más importantes se llama temperatura de la antena. Temperatura de la antena. Entonces tú dices, oye, o sea que la antena tiene una temperatura. No, sino que como todo el ruido el más importante es el ruido térmico, entonces todas las interferencias que a esta antena llegan por causa de la atmósfera, por causa del campo profundo, por causa de las oleadas del sol, por causa de la ionización de la atmósfera, ¿verdad? Todos esos ruidos se parametrizan aquí en un dato que te da el fabricante de la antena. La temperatura de la antena es tantos grados Kelvin. Entonces, eso no quiere decir que la antena está a temperatura, sino que asociada a esa antena está una potencia de ruido. Oye, si me dan el parámetro de la antena, entonces ¿cuánto vale la potencia de ruido? La potencia de ruido de esa antena entonces será la constante de Boltzmann por la temperatura de la antena que te están dando, ¿verdad? El fabricante te proporciona, y además multiplicado por el ancho de banda donde va a estar funcionando la antena. O sea, donde la vamos a estar especificando. Si es una antena de radio, una FM, entonces FM, la Mega 91.1 aquí en Mérida, bueno, ahí esa es la portadora, pero dentro de eso está un ancho de banda que corresponde a la información que se está manejando, que eso la vamos a aplicar en la unidad 3.
Ahora, cuando usted viene aquí al amplificador, que usted dice, oye, pero ok, ya pasé de la antena para acá. Ajá, profesor, y aquí hay una temperatura en el amplificador. Sí hay una temperatura. El amplificador, ustedes ya saben, por electrónica 2 tiene asociado una ganancia, ¿verdad? Una ganancia. Pero ahora usted va a tener asociado un ruido. ¿Y ese ruido cómo se cuantifica? Temperatura del amplificador. El demodulador, otro circuito eléctrico, profesor, sí, el otro circuito eléctrico que inclusive te pudiera dar, en vez de ganancia, te pudiera atenuar la señal un poco. Bueno, entonces, si me la atenúa, profesor, bueno, es un parámetro que usted va a tener que tomar en cuenta en conjunto con la temperatura del demodulador. Y usted después va, y el amplificador de audio final, bueno, va a tener una ganancia obviamente positiva, pero también ahí hay una temperatura de ruido. Y usted dice, y ajá, profesor, ¿y qué es lo que llega aquí a la corneta? La corneta, lo que llega aquí es la sumatoria de la potencia con la que llega la señal a la antena, más la potencia del amplificador, más la del demodulador. Si la atenuó, se baja eso, más la del amplificador de audio, y a todo eso hay que restarle las pérdidas en ruido. Ah, profesor, pero esas pérdidas de ruido, ¿cómo se cuantifican? Se cuantifican en vatios a partir de las temperaturas individuales de cada componente del sistema. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, si entendieron eso, cónchale, entonces me siento bastante contento porque eso era lo que yo quería transmitirles ahorita. Con esta información que les dice, entonces, ustedes ya pueden escuchar los videos que están ahí y yo, puede ser mañana, espero, a más tardar el lunes, les voy a poner un ejercicio en función de estas cosas, todo un sistema. Ustedes me van a decir cuánto es la potencia final, al final del sistema, tanto de la señal como de las pérdidas, y al final cuánto es lo que llega al usuario final. Esto es lo que usted tiene que asociar, es que cuando hablamos de temperatura, ¿verdad? De cada elemento estamos hablando asociado, llevándolo a la escala o a la idea de ruido térmico, que es el más importante, también se llama ruido blanco, ¿verdad? Asociado al ancho de banda, y todas esas cosas hay que compensarlas. Si al final usted dice, oye, la temperatura de la antena, más la temperatura del amplificador, más la temperatura del modulador, más la temperatura del amplificador de audio, pongamos, oye, la temperatura al final se pierden menos 100 decibelios de potencia allí, entonces usted tiene que procurar que lo que llega aquí sea mucho mayor que 100 decibelios de potencia para que al final usted pueda tener una señal que le pueda extraer la información y que el usuario la pueda escuchar. ¿Entendieron eso? Sí, profesor. Bueno, muy bien. La pregunta que estaba por ahí pendiente. Ok, es mía, profesor. Nombre. Cuando uno diseña una tarjeta electrónica, Ok. el factor de temperatura, ¿hay algún número que uno debería ya tener en mente en el momento que hace el diseño? ¿O eso se va a calcular después para darle más eficiencia a la tarjeta? Bueno, no escucho tu nombre, ¿oíste? Mira, cuando nosotros estamos trabajando en la electrónica desde el punto de vista del control, ¿sí? Desde el punto de vista del control, ese parámetro de ruido realmente es insignificante porque estamos hablando del orden de microvoltios, si acaso milivoltios de ruido contra 5 voltios, contra 24 voltios, que es lo que estamos haciendo en el control. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando estás en el campo de los equipos para amplificadores o elementos que tú utilices dentro de un sistema de comunicación, ahí sí es bastante álgido el problema y es un campo donde aquí en este país pues está en un punto donde, bueno, algunos ya están diseñando y están no solo diseñando, sino implementando amplificadores, todas estas cosas.